Ya. Buenos días, alumnos, alumnas del Instituto Renacimiento de la ciudad de León, Guanajuato. Estamos en una sesión de cierre de la materia de textos literarios 1 de manera virtual, como ustedes saben, debido a la pandemia, que por cierto inicia la fase 3, donde se requiere más cuidado, más unión para aliviar esta situación. Entonces vamos a hacer un recorrido de lo que ha sido el curso de Textos Literarios 1 durante este cuatrimestre. Después de la presentación, el encuadre y todo lo relativo al inicio de la materia, el primer tema fue lo relacionado con la palabra. Ustedes saben que la palabra tiene dos vertientes, ¿no? Primero fue la palabra oral. Cuando el hombre evoluciona después de tantos años, logra articular un lenguaje fonológico, es decir, oral. Y con esta herramienta las comunidades empiezan a comunicarse a través de los grupos de adultos, dando pláticas, consejos, sugerencias a los jóvenes. Y de esta manera surge la llamada tradición oral. El conocimiento se fue ampliando, ensanchando de una manera tal que la memoria humana ya no pudo registrar tanto conocimiento y urgía la necesidad de otro medio. Es así como el hombre empieza a crear sistemas de escritura, sistemas de escritura que fueron variadas en las diversas etnias o grupos culturales que poblaron la civilización de aquel entonces. Por ejemplo, aparecen los jeroglíficos, la escritura cuneiforme, los alfabetos, la escritura enigmática a base de cuerdas y nudos por parte de los incas en el antiguo Perú. Y ya de esta manera el hombre pudo guardar sus conocimientos y con ello registrarlos y utilizarlos tantas veces como fuera necesario. Ya posteriormente aparecen los libros, hasta llegar a lo que es hoy día la comunicación virtual, ¿no? Entonces, una vez que se registra el conocimiento en los sistemas de escritura variados, en el mundo de la literatura aparecen ya los primeros vestigios de lo que serían después las grandes obras literarias. De la palabra oral se pasa de los fonemas, se pasa a las grafías, es decir, a la escritura como tal. Entonces, en Grecia aparece un gran personaje que clasificó las obras literarias de acuerdo a su contexto, su composición, sus características. Este gran filósofo fue Aristóteles y él hace la clasificación de los libros literarios en tres vertientes: el género épico, el género lírico y el género dramático. Cualquier libro de literatura que ustedes conozcan, lean, sepan, va a entrar en alguno de estos tres géneros, insisto, de literatura. Por ejemplo, comencemos con el género épico. El género épico es eminentemente narrativo. De ahí surge después oficialmente lo que se conoce como la historia de cada pueblo. En el género épico se narran hechos en tercera persona. El autor es algo así como un reportero que presencia situaciones en las que él está fuera de contexto, ¿no?
Tenemos dos ejemplos clásicos, Sincrones. la Ilíada y la Odisea. Estos libros se atribuyen a un rápsoda. Los rápsodas eran los poetas de la Grecia antigua. Entonces la Ilíada y la Odisea son dos ejemplos clarísimos del género épico en los que se narran la guerra entre griegos y troyanos por el rapto de una mujer, Helena. Paris hace esa revuelta, la provoca. Entonces la guerra de Troya es los griegos y espartanos unidos contra los troyanos. Finalmente cae Troya y a su regreso Ulises u Odiseo conduce a los griegos a la tierra de Ítaca. Después de tantas vicisitudes a las que se enfrenta, logra llegar. Y esa serie de aventuras los leemos y los vemos en la Odisea, de ahí el nombre de este libro, ¿no? Por parte del héroe Odiseo. Tenemos más obras épicas muy famosas. En España el poema del Cid Campeador, una guerra entre los españoles y los árabes por la invasión de estos últimos a la tierra española, que dura 800 años. El Cid Campeador organiza junto con el rey las fuerzas armadas de sus reinos respectivos y logra expulsar a los árabes en esta cruenta lucha. Y ese libro se llama El Cid Campeador. Y tenemos más, ¿no? Más ejemplos. Otro género literario es el lírico. El género lírico se narra en primera persona. Es un género que expresa los sentimientos, las emociones del autor. Aquí los poemas son un ejemplo típico. El género lírico se llama así porque en la Grecia antigua había unos poetas ambulantes que se llamaban rápsodas. Esos poetas eh, cantaban sus poemas llamadas rapsodias y se hacían acompañar por una lira, una arpa pequeña. De ahí se deriva el término género lírico. Y los poemas son un ejemplo muy válido en este tipo de género, ¿no? Son los poemas donde el autor expresa sus emociones, sus sentimientos. Tenemos, por ejemplo, Pablo Neruda que dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ahí está la primera emoción, sentimiento, ¿no? Triste. Escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, ahí está otra emoción. Y a veces ella también me quiso, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ahí Neruda expresa sus emociones, sus sentimientos en el poema número 20 de su libro, que contiene justamente 20 poemas. Y el otro género es el dramático. El dramático es el mundo del teatro. Los creadores del teatro, como lo conocemos en forma actual, viene desde la Grecia antigua. Acuérdense que nosotros pertenecemos a la cultura occidental y la cultura occidental la moldearon los griegos. ¿Y por qué nosotros pensamos así? Por la serie de invasiones de carácter histórico que se dieron en tiempos pasados. Los romanos conquistan militarmente a los griegos, pero absorben su cultura. Posteriormente los romanos conquistan España y un pueblo conquistador transmite su cultura, sus creencias. Entonces los romanos le transmiten a los españoles una carga cultural muy importante. Posteriormente los españoles nos conquistan y con ello nos traen las tradiciones, costumbres, el idioma
de estos pueblos conquistadores. Acuérdense que en Roma se hablaba el latín y cuando los pueblos eran conquistados por los romanos, se mezclaban los dialectos con el latín y esto dio lugar a las llamadas lenguas romances. Una de ellas es el español. Más de la mitad del porcentaje de palabras que utilizamos en el español en la vida diaria tienen su raíz en el latín. Entonces, por eso estamos moldeados por esta cultura. Y el mundo del teatro, el género dramático, se dividía en dos partes, la comedia y la tragedia. Ustedes a lo mejor vieron un programa en épocas pasadas que se llamaba Los Comediantes. En el fondo aparecían dos máscaras pequeñas, una con los rasgos de tristeza, otra con los rasgos de alegría. Lo que sucede es que los actores griegos, cuando salían a escena, se ponían unas máscaras de madera y la representación se hacía, por ejemplo, la comedia. Las comedias eran una serie de enredos que tenían un final feliz. Entonces los actores se ponían las máscaras con los rostros alegres de felicidad. Cuando se representaba una tragedia, acuérdense que el término tragedia es un desenlace de fatalidad. Entonces cuando se representaba la tragedia, los griegos se ponían esa máscara con los rasgos de tristeza, de fatalidad, porque generalmente en una tragedia griega el héroe moría, daba la vida por su pueblo, por su comunidad, contrario a hoy día, ¿no? En que el héroe es el que triunfa. Y en épocas pasadas el héroe daba la vida por la causa. Entonces, decíamos que cualquier libro literario está contenido en estos tres géneros que acabamos así superficialmente de señalar. Ya cuando los pueblos se establecen y se forman ya culturas propiamente estructuradas y moldeadas, en literarios uno aparece, por ejemplo, la literatura hebrea. La literatura hebrea o judía tiene como base la Biblia. En clases dijimos que la Biblia se veía desde un punto de vista estrictamente religioso. La Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Viene del griego biblión, que significa libro por excelencia. Son 70 y tantos libros y la Biblia contiene libros históricos, poéticos, filosóficos, religiosos, literarios. En este caso es lo que nos concierne a nosotros. Los libros literarios, tenemos por ejemplo el Cantar de los Cantares, los Salmos, son ejemplos de libros literarios de la Biblia. También literarios uno contiene justamente la literatura griega. Ya dimos hace ratito una serie de pormenores de lo que es la literatura griega, ¿no? Los libros básicos, digamos que la mayoría conoce, son los que acabamos de señalar, la Ilíada y la Odisea. Obviamente hay más autores griegos que conforman esta constelación de autores, ¿no? Por ejemplo, Safo, que era una poetisa griega muy importante, Jenofonte, Eurípides, Plauto, son otros grandes escritores de la literatura griega. Ya dijimos que su importancia es porque nosotros fuimos moldeados en ese contexto. Posteriormente tenemos a la literatura latina. Se llama así porque en Italia hay una región que se llama Lazio, todavía existe, incluso hay un equipo de fútbol llamado así. Ahí se hablaba el latín. Antes de ello se hablaban dialectos, el osco, el umbrío, pero con las conquistas y guerras se fueron unificando los pueblos hasta conformar la cultura romana, que en su tiempo fue el imperio más poderoso del mundo, ya que conquistó los territorios que se conocían hasta entonces. Entonces ya señalábamos que un pueblo que conquista transmite sus tradiciones, sus culturas y con ello
su lenguaje. Y en el mundo de la literatura romana o latina encontramos también obras muy importantes. Por ejemplo, tenemos la Eneida, se llama así por el héroe Eneas, un troyano que se escapa en las llamas cuando Troya es destruida por los griegos, se escapa y funda la ciudad de Roma. Esa es una aseveración. Otra es pues, la leyenda de Rómulo y Remo, que habla de que eran dos hermanos criados por una loba. Cuando crecen se disputan el poder y Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer rey de Roma. Entonces, el mundo literario es muy vasto. Después de la literatura griega y romana tenemos una época histórica que se llama la Edad Media, dura 1000 años. Pero antes de continuar, ¿hay gente que me escuche y tenga algunas dudas, preguntas al respecto? Señorita Mejía, Vanessa, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Sí me escuchan? Yo sí, Yo no. yo sí. ¿Algún comentario, alguna duda? No, todo bien de mi parte. Digan, sí, sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Decíamos, este mundo literario es muy extenso. La Edad Media dura 1000 años promedio, la alta Edad Media y la baja Edad Media. El libro que condensa todo el pensamiento filosófico, literario, histórico, se llama La Divina Comedia. La Divina Comedia escrita por Dante Alighieri, donde habla de unos círculos en los que se castiga a los seres humanos que caen en determinado pecado, ¿no? Luego viene en otra época el Renacimiento, hasta dar lugar a lo que es el siglo XVI, cuando la literatura, sobre todo en España, entra en su apogeo, ¿no? El siglo de oro. Aparece ahí el barroco, el conceptismo, que se traslada a América, y en América tenemos en México a la gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, máxima representante del barroco americano. Y este es el recorrido que se hace en Literarios 1. Entonces, les agradezco antes de terminar su atención. Les pido también dos cosas de una manera muy atenta. Una, que tomemos en serio las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud. Estamos en la fase 3, en la que el contagio puede ser más frecuente. Entonces hay que cuidarnos mutuamente. Esa es una. La otra, los invito en general, no particularizo, en general, a los que les falten algunos trabajos, algunas actividades, no nada más de mis materias, de todas, que las suban a la plataforma, que las hagan, porque ya estamos casi a punto de evaluar. De hecho, ya lo estamos haciendo con los trabajos que tenemos, pero todavía hay algunos huecos en algunas materias, en algunos trabajos. Y esto pues les puede complicar en su promedio final, ¿no? Entonces, por favor, háganme caso y quédense en casa. Con esto terminamos y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.